a tomar contacto ahora con Francesco Gazzella, que está en terreno averiguando allí qué es lo que puede pasar hoy día ahí en Concepción. Francesco. Pri, Repe, seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo justamente en el lugar que pensamos que está Camila Polizzi viviendo hace 2 semanas. Sabemos que las personas que llegaron a este departamento llegaron hace más o menos un mes, nos dijeron vecinos que están entrando y saliendo. Lamentablemente, tenemos escasa comunicación, porque de hecho un vecino nos comunicó que están malos los citófonos. Nosotros hemos hecho el ejercicio, pero lamentablemente no hemos podido tener comunicación con las personas que viven allí y de hecho hemos visto cómo ellos bajan a abrir y se comunican por el teléfono porque básicamente no hay comunicación desde afuera hacia adentro de estos departamentos. Camila Polizzi, después de la audiencia que tuvo del momento en que ella es interrogada por la Fiscalía a propósito de su propia denuncia, llega hasta este sector en el taxi, ese taxi que vimos donde Rodolfo se tira encima. Bueno, sí, justamente llega hasta este lugar según vecinos y también locatarios que la han visto en este sector. De hecho, personas que trabajan por el área también comunicaron que tenía una suerte de negocio en el lugar, que la habían visto en algo similar. Algo así nos dijeron. Otros derechamente nos dicen, yo no sé nada, sin ni siquiera permitirme que les haga una pregunta, yo no sé nada. Una cosa bien especial. Pero como yo les decía, ese taxi habría llegado hasta este sector. Y este es el edificio, pero hacia el otro sector, hacia, digamos, no esta fachada, sino hacia el otro sector, donde ella habría sostenido esta reunión con el ex seremi de gobierno a esta altura, el señor Vivanco, que está desatando ya y está dando cuenta de una pugna, derechamente una pugna, entre el área radical, si ustedes quieren, de esta ciudad, con la democracia cristiana. Eso es lo que de alguna manera tenemos las señales a propósito de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Seguiremos atentos, por supuesto, a ver si finalmente tenemos a Camila y cuál es su verdad. Yo les decía, solamente para cerrar, sí, que conversé con una persona cercana en alguna época a ella, con amigas en común, y me decía que, bueno, que era una persona muy especial, buena onda, simpática, pero que siempre hubo sospechas de que en algo estaba metida. De verdad, ese fue el concepto, sospecha, pero no había mayor información. Wow. Muy bien, Francesco, muchas gracias. Nosotros estamos metidos de cabeza en este caso, entre otras cosas, porque lo hemos considerado como un caso burdo, y en el sentido de que efectivamente parece que la forma de sacar plata del Estado es muy sencilla y eso obviamente nos tiene a todos poderosamente atentos a lo que se va destapando día a día en las distintas regiones. Y queríamos, bueno, presentar al diputado de la Vaca que está con nosotros, el diputado Alessandri, el Partido Socialista, don Marco de la Vaca, y don Jorge Alessandri de la UDI, para que quede claro. Y partir por esto, ¿es tan fácil, diputado Alessandri, parto por usted? Ya era fácil. Ya era fácil, ya. Y desde el presupuesto del año pasado se puso más fácil. Yo estuve el lunes 2 horas con el Contralor General de la República y nos explicó con especial detalle cuáles son los cambios que se habían hecho para que este rajuñazo de la plata del Estado fuera más fácil. El Estado tiene formas de gastar, ¿cierto? Puede gastar directamente en gasto corriente o en inversión. Pero el Estado es lento, tiene que tener 3 cotizaciones, tiene que ir a licitación, pasa por 12 o 15 firmas cada cheque, paga tarde. Por lo tanto, el Estado es lento para gastar y la gente que le provee al Estado sabe que el pago se va a demorar, le cobra más caro. Una multicancha al Estado le cuesta 5 veces que a un privado porque el pago va a ser lento, engorroso. Entonces el Estado busca transferencias. Ya. Y esas transferencias pueden ser para gasto corriente, por ejemplo, la chaqueta de un bombero que va a ir al incendio, o puede ser para inversión, el carro bomba. ¿Qué se hace en el presupuesto del 2022 para 2023? La Dirección de Presupuesto, dirigida por una militante de Revolución Democrática, coincidentemente, mete una indicación y dice, cuando esas transferencias sean para inversión, usted se salta estos 6 requisitos. ¿Y cuál es la explicación para eso? Dicen, el Estado gasta demasiado lento, estamos gastando casi todo en diciembre. El Contralor nos mostraba un gráfico impresionante de que llegan a noviembre, se dan cuenta que no se han gastado ni el 50% de la plata y empiezan a transferir. O sea, habían 2 carros bomba nuevos, póngale 2 más, porque la plata que no te gastas en el Estado el 31 de diciembre la pierdes para el año siguiente. Le sacan estos requisitos a inversión y evidentemente
Vaya a saber uno si el objetivo era que el Estado gastara más rápido o bien facilitar este robo y corrupción de las fundaciones. Diputado, una cosa es la propuesta de la directora de presupuesto y otro es quién le da la venia, porque no es que a ella se le ocurrió. Esto se discutió. ¿Quiénes autorizaron? Lo aprueba el Congreso Nacional. ¿Hay otra responsabilidad entonces? Por supuesto que sí. Estamos hablando de una ley de presupuesto con más de 1.500 votaciones, que se vota hasta las 6 de la mañana. Pero varios senadores han dicho... ¿qué los convence para aprobar esto? Para bajar las barreras. Lo que nos convence es el hecho de que se llega al último trimestre con muy poca de la plata gastada, se dice en el fisco ejecutada. Entonces, gobiernos regionales, ministerios, especialmente los gobiernos que se instalan recién. Y esto le pasó el 2010 a Piñera 1, le pasó a Bachelet el 2006 en su primer gobierno. Equipos nuevos se demoran en aprender a ejecutar las platas por todas las trabas. Entonces nos dicen, mire, la única forma de acelerar esto es que nosotros le bajemos los requisitos a la inversión. Y por eso, si usted revisa Democracia Viva, que es el caso más patente, esto de los baldes con arena. Como los baldes con arena para los campamentos van apernados al suelo, tienen baldes, tienen un tronco que los sostiene, es inversión. Se trata de no es gasto corriente. Inmueble. Exactamente. Porque no se puede mover. Ahora, adherido al suelo. Adherido al suelo. Ahora, aquí entonces estamos, lo que usted está diciendo va a ponérselo en simple a nuestros televidentes, que ha sido muy académico aplicarlo. Pero aquí lo que se buscó es, para no tener que gastar la tonta y a loca, para no perder la plata, se está gastando como loco al final, porque chuta, me falta mucha plata por gastar. Así es. Entonces, la DIPRES dice, chiquillos, encontré la forma, vamos a bajar los requisitos. Entonces, da lo mismo si... No sé, lo voy a poner en simple, en lenguaje simple. Da lo mismo si llega una fundación que no tiene mucha historia. Da lo mismo si tiene, no sé, fondo o patrimonio. Sin el giro, quizás. Claro. Sin boleto de garantía. Da lo mismo lo amplio que sea su giro. Exacto. O sea, da lo mismo. Y eso significa que vamos a pasar plata más fácil. Y eso es una novedad desde el 90 a la fecha. Entonces, está bien que sea difícil gastarse la plata del Estado porque es de todos los chilenos. Tienen que haber trabas, tienen que haber más lentitudes, pero también tienen que haber formas para caso de emergencia de asignación directa. No, sí está bien, sí, eso la pregunta a la directora de presupuesto es, cuando pone esa indicación, ¿quién le manda a ponerla primero? ¿Y con qué objetivo la pone? ¿Solamente para acelerar el gasto y que no se gaste todo al final? ¿O tenía algún objetivo oculto de un tercero que le manda a ella hacer eso para que facilitara la pega de estas fundaciones nuevas con afiliación política, sin giro, sin capacidad de obtener varias cosas ahí que son que hacen ruido, hacen saltar fusibles. Pero ¿y usted, diputado? No, quiero un poco contradecir lo que acaba de decir mi querido colega Jorge Alessandri, porque no es tan así. Lo que sucede es que efectivamente en la ley de presupuesto lo que se hace en definitiva es determinar cómo se gastan los recursos públicos. Y durante la historia de la ley de presupuesto se estableció una serie de glosas. ¿Qué son las glosas? Son reglas para poder gastar. Y lo que hizo el gobierno efectivamente el año pasado, la discusión fueron dos cosas y ahí va el problema de debilidad institucional. Uno dijo, ¿sabe qué? Las glosas dificultan efectivamente la ejecución presupuestaria y tenemos que arreglar esto. Y allí efectivamente nos presentaron la eliminación de casi todas las glosas presupuestarias, ¿ya? No es algo que efectivamente querían destinar los recursos para los fines que señala Jorge. Y en ese proceso efectivamente se sacaron muchas glosas que eran importantes. Y esta debilidad institucional no es responsabilidad solamente del gobierno. Y asumamos la responsabilidad que a nosotros como Congreso Nacional, y no me vengan a decir, no, que trabajamos hasta las 6 de la mañana y por lo tanto... acá hay responsabilidad compartida. Aquí hay una responsabilidad. Eso es uno, ¿ya? Pero quiero hacerme cargo de lo que estaban ustedes colocando, que dice relación con los gobiernos regionales. ¿Ya? Por primera vez en la historia, y aquí hay un discurso de centralización que viene pegándose mucho tiempo, empoderemos más a las regiones, los gobiernos regionales. Entonces, por primera vez en la historia se sacó el presupuesto del Ministerio del Interior, donde antes estaba, y se crea una partida presupuestaria para el gobierno regional. Claro, para que tenga autonomía presupuestaria. Para que tenga autonomía. Pero ¿sabes qué? Ahí nosotros cometimos dos errores. Uno, le dimos una excesiva discrecionalidad a los gobernadores regionales. Gástese la plata en lo que quieran. Primero, ¿y sabes qué? Determinan
toda aquella inversiones bajo 7.000 UTM, 400, 500 millones de pesos, lo determina directamente el gobernador regional sin ni siquiera pasar por el Consejo Regional. Ya, pero hay algunos gobernadores que efectivamente le consultan, pero discrecionalmente es facultad del gobernador. Ya, ese es el primer error, porque resulta que entonces, gástense la plata en lo que quieran, que es la facultad que les dio el Congreso, nosotros no podríamos cuestionar en que se entregaron 250 millones de pesos para una capacitación de limpieza de banca y que finalmente terminó siendo gastado en sostener y calzones. Es que eso es absolutamente improcedente, pero ahí eso hay es corrupción. Antiético, pero la ley lo permite. Hoy día sí lo permite. Eso es una vergüenza. Absolutamente. Porque no tenemos cómo cuestionar incluso ¿para quién la están decisión del legislando? gobernador. Lo decía el alcalde Carter antes. Tú puedes tener todas las leyes pensando que va a ir gente proba, que va a revisar, que están las 5 firmas. Pero si estamos legislando para Alibaba y los 40 amigos de Alibaba, entonces no hay ninguna ley que sea capaz de controlar el desfalco. Ya, eso es lo que está pasando. Es absolutamente absurdo que le enseñen en el curso, ese curso, le iban a enseñar a la ciudadanía cómo pintar y arreglar plaza. No, si era absurdo. Es que esa es decisión de la autoridad. Entonces, claro, podemos tener todas las leyes, pero cuando una autoridad desarrolla una acción como eso... Eso es lo que hemos dicho, si la culpa muchas veces no es del chancho. Pues... O sea, ¿cómo una autoridad permite eso? Y ahí el Contralor nos dijo algo súper cierto en el Congreso Nacional esta semana. Hoy día la corrupción va mutando. Y los antiguos actos de corrupción, al ver debilidades y excesiva discrecionalidad, cuando existe excesiva discrecionalidad, lo que sucede es que empieza a tener arbitrariedad. Dice, pucha, gastemos rápido, y pasa esto. Y ahí el Contralor lo que nos pide además es de qué manera somos capaces de poder generar mayores niveles de control. Porque efectivamente, y también lo discutimos en la ley de presupuesto, yo lo dije el año pasado, el nivel de gasto y ejecución presupuestaria en los gobiernos regionales es muy bajo. En diciembre de cada año, ¿sabes cuánto gastaban en diciembre? El 38% de su presupuesto. A la carrera. En un mes. A la carrera, sí. Claro. O sea, el asunto... El Contralor nos pide una cosa súper importante. Hoy día él no puede revisar el mérito. El Contralor, la Contraloría me refiero, contrasta papeles. Está la glosa, cumples con el monto, rendiste, le pediste los requisitos, pero no puede decir el Contralor, oiga, ¿tendrá sentido enseñar a limpiar bancas en los parques? No, porque eso es revisar el mérito. Entonces ahí le metes una facultad más discrecional a la Contraloría que él dice, yo estoy preparado para tenerla, nuestros profesionales tienen el criterio para entender que un gobierno puede gastar dinero en lo que piensa en su programa, pero hoy día no puede revisar el mérito. No podría decirle a la señorita Polici, fíjese que calzones no estaba incluido que eso es lo grave, en eso. Porque finalmente... Ella podría decir, no, que estaba probando el calzón, que en la banca recién limpiada se iba a enganchar en un clavo. ¿Sabe lo que pasa? Perdón. Tú ibas a hacer una pregunta. El tema es que dejamos la puerta abierta. Y aquí hay un dicho bien chileno que dice, la ocasión hace al ladrón. Y usted, diputado, habla de que llegó Alibaba. Y completa la oración, los 40 ladrones. Y también echa la ley, echa la trampa. O sea, puedes pasar 10 leyes este año durísimas, porque le pasaste la plata a los gobiernos regionales con la mejor intención, ¿cierto? Descentralizar. Bueno, ahora, como viene todo de vuelta, se la vas a quitar, le vas a poner 20 filtros y vas a hacer lento de nuevo. Diputados, estamos ¿a cuánto estamos? A agosto, recién. 3 de agosto. Ya, y esto se descubrió ahora. 60 días. ¿Sabe lo que pasa? Es que esto se discutió a fines del año pasado, la ley de presupuesto, que era la más importante de la nación y la que más se demora el Congreso en discutir. Acá hay una cuestión que ya no funcionó a todas luces, y quiero que me den su opinión porque es heavy. En pocos meses, una modificación desmoronó el naipe completo. Pero vamos a hacer un breve corte rapidito y volvemos con la respuesta de ambos diputados. Y celebra con Dunkin' y su lluvia de colores. No te lo pierdas. Llevémosle a los invitados, ¿te parece? Uy, es que yo creo que necesitamos un poquito de azúcar porque si no nos ponemos muy amargos, ¿o no? Uy. Sí, yo le dejé instalada una pregunta. Completando la oración, porque resulta que dejamos la puerta abierta para que nos robaran. Es así. Se están robando la plata y algunos dicen que se la están llevando en carretilla. Pero ahí tenemos todas responsabilidades. Porque contribuimos a que eso quedara abierto. ¿Sabe lo que pasa, Priscila? Nunca pensamos que los que venían a instaurar una nueva ética y moral diferente, como que bajaban del cielo casi con alas blancas, iban a ser tan rápidos y tan pillos. Le quiero decir algo. El gobernador de Biobío no es precisamente de este gobierno. No es la misma tendencia política y resulta que es de la coalición de gobierno, es de centro izquierda. Pero la ocasión hace al ladrón. Totalmente. Y aquí la tentación fue muy grande, porque es muy fácil sacarlo.
Sí, efectivamente, pero la tentación es grande siempre que usted administra. Todos los alcaldes tienen tentación grande, todos los ministros, y nunca habíamos visto algo tan orquestado en 9 regiones con el mismo modus operandi, con rendiciones truchas, y hoy día el gobierno hace grandes tweets o grandes declaraciones, pero no se querella, por ejemplo. ¿Por qué no se ha querellado el gobierno? ¿Por qué no se ha querellado el Ministerio del Interior para perseguir la responsabilidad? Eso me hace falta a mí. No, mira, que lo que sucedió aquí en Biobío en particular es de una ordinariez que nosotros no imaginamos cuando efectivamente flexibilizamos para entregarle más poder a las regiones, porque lo que nos piden las regiones, ¿sabe qué? Toda la decisión en Chile la toman en Santiago. El excesivo centralismo del país. Por eso se genera... La intención era muy buena. O sea, esa es la intención. Entonces, ninguno de nosotros iba a imaginar que al día siguiente algunos gobernadores, porque tampoco es la práctica total, o algunos gobiernos regionales, porque tampoco me consta de que ese gobernador esté involucrado. Me cuesta dudar, o sea, me cuesta... No, ¿Pensar mal? Pensar mal, pero parece que es que tenemos que pero es que es tan ordinario, es tan bajo lo que está pasando. Entonces pareciera que cuando los gobiernos regionales empiezan, tienen excesiva discrecionalidad para poder gastar, ocurren este tipo de cuestiones. Se abre una puerta y efectivamente la oportunidad hace al ladrón, y lamentablemente aquí hubo un grupo que aprovecharon esto. Pero ojo, quiero hacer algo que dice, tocar algo que dijo recién Jorge. Porque él dice, no, el gobierno... Oye, discúlpame. En todos los gobiernos, este no es un tema de gobierno o de no gobierno, porque los gobiernos regionales tienen autonomía absoluta. Aquí existe sinvergüenzas que se han aprovechado de esta búsqueda de mayores facultades a las regiones. Claro, pero cuando hay sinvergüenza, lo lógico es que uno se querelle contra los sinvergüenzas. ¿Y por qué no se ha querellado el gobierno? No, porque las investigaciones ya están iniciadas. Si, lo que estamos desarrollando... podría ser parte, incluso como una señal. Exactamente. Es como una señal de indignación. Esto no lo va a tolerar. Se roban una gallina y llegan los intendentes a querellarse, los ministros, grandes declaraciones. Se robaron 30.000 millones y no se ha querellado al gobierno. Entonces, más que caiga quien caiga, yo diría... Claro, pero ¿a usted le gustaría que se querellara al gobierno? Mire, no sé si yo lo que quiero ver primero es que cómo van las investigaciones para, en definitiva, mejorar lo que hoy día está sucediendo. Porque, insisto, la figura de los gobernadores regionales son figuras independientes, autónomas. El gobierno regional es un órgano que no depende del gobierno. Claro, nosotros... pero en el caso de Democracia Viva fuera Ceremi la que pasó la plata. O sea, pasemos entonces al tema de algunos funcionarios de gobierno que han tenido que salir son y en el tema de Democracia Viva hubo una condena absoluta y el ministro Montes llevó todo el antecedente y logró generar hoy día toda una política para evitar ese tipo de actos de corrupción absoluto. Y eso no lo podemos tolerar aquí ni allá. Y pasó cuando estaba de turno este gobierno. Si más que decir, oye, es que esto también había pasado antes, les tocó a ellos. Y hay que ver cómo ellos van a salir de esta para que la institucionalidad no sufra un golpe mortal. Sí, porque aquí, digamos, las manzanas podrían estar en todos lados. Por eso, pero a ellos les tocó la responsabilidad de gobernar en este cuatrienio y de hacer todo el énfasis, la persecución, que se vaya preso, quien se tenga que ir preso y cambiar las cosas que haya que cambiar. Yo diría, congéleme todas las transferencias y empiece con transferencias directas. La persona que está sin casa, emitámosle un cheque a él, que no pase por los Policis, por Democracia Viva, por Fundación Tomarte, por ninguna de estos intermediarios con manos largas. Que la plata vaya directo al pobre, al que lo necesita. Y cuando tengamos el Estado más armadito y más transparente, recién podemos empezar a decir somos intermediarios válidos. Ok. Acá hay un tema que yo planteé antes de irnos a comerciales, que este cambio, que es una iniciativa de la DIPRES, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto para facilitar que la plata se gaste más rápido y no estemos en diciembre gastando todo a última hora, qué sé yo. Para bajar todos los requisitos. Claro, bajar requisitos, flexibilizar para las transferencias directas, etcétera, que salió ya publicado, que fue iniciativa de la DIPRES y apoyada por el Parlamento. Finalmente no pasaron ni 3 ni 4 meses y esta cuestión, ¡buah! O sea, aquí tenemos gente que vio la oportunidad y se metió al tiro nomás. No, ni siquiera la vio, quizás, no alcanzó a durar un año en la efectividad del tema. Pensando mal, quizás la planificó. Quizás esto viene pensado de antes, porque cómo aparece tan rápido en 3 meses, en 9 regiones, o sea, puede haber tenido la mejor intención la directora de la DIPRES cuando manda la indicación, pero habrá el que le instruyó a hacerlo, habrá estado pensando en que esto facilitaba crear fundaciones para proselitismo político. Ya, pero ahora pensamos mal, diputado, pero cuando estaba la discusión nadie pensó mal y pensamos siempre en la buena voluntad, cómo hacer mejor las Fidel Espinosa, yo leí el acta del Senado Debimos haber sido ayer. más desconfiados, fuimos ingenuos. Fidel Espinosa en la sala del Senado levantó la mano y le preguntó a la directora de la DIPRES, directora, ¿por qué está facilitando esto que se puede dar
para abusos, lo preguntó. O sea, él algo le decía en la ¿Y fue el intuición. único que se le alumbró la ampolleta? Así es. O sea, varios planteamos la necesaria... A ver, lo que sucede es que hoy día los gobiernos regionales en la historia que ejecutan mal, ejecutan tarde y muchas veces generan gastos que no tienen impacto directo, ¿ya? Lo que sucede, insisto, es entregarle mayores facultades a los gobiernos regionales. Entonces, cuando empezamos con estas tesis de que existe complicidad para poder defraudar yo no a los lo gobiernos llevaría solo a regionales... los gobiernos regionales, po. Es que... Sí, ese es el El problema. gobierno central maneja sí. el 75% de las lucas, también. Pero en definitiva yo creo que aquí lo que existe es una debilidad institucional donde nosotros tenemos que hacer aportes para poder efectivamente controlar más. Y tal cual dijo el Contralor, necesitamos una Contraloría mucho más potente y mucho más especializada, que en definitiva se logre meter en este tipo de cuestiones. El Contralor también nos pide otra cosa, ¿sabe qué? Abre las cuentas corrientes. Ahora las cuentas corrientes, para nosotros poder empezar a revisar. Eso, y también, pero también necesitamos, ¿sabe qué? También necesitamos diputados, mejores personas, digamos, con un estándar, porque puede haber muchas leyes, pero los valores, la moral, eso te lo enseñan en la casa, que robar es malo. O sea, y apropiarse de los recursos más encima de gente más pobre, horrible, digamos. Es como el gallo que carterea al adulto mayor que va a cobrar su pensión. O sea, es así de malo. Y además cuando dijiste... Como se decía cuando chico, que más malo que pegarle a la abuelita en patota, esto es así, para ponerlo en chileno simple. Y cuando dijiste que venías a limpiarlo todo. Lo que pasa es que, independiente de esto, da la sensación de que hay una mala calidad en nuestros dirigentes, porque si esta cuestión en 3 meses ya, vamos, ahí tenemos una mala calidad, porque podemos poner muchos controles, pero siempre va a haber algo. Y aquí yo me detengo en lo que dijo el fiscal nacional y lo que ha dicho la Fiscalía en General del Ministerio Público. Que acá hay un mecanismo, hay patrones comunes que configuran una especie de mecanismo, ¿no? Para efectivamente aprovechar esta innovación que se hizo en la ley de presupuesto para que entren todos a sacar plata. Fundaciones que se forman el día anterior, hoteles que se compran el día anterior, fundaciones que se instalaron en febrero del 2022. Arriendo de fundaciones. O sea, ¿cuándo habíamos hablado de eso? Eso es un ilícito. O sea, no podemos permitir que una fundación sea arrendada. Y ojo, yo creo que los dueños de la fundación, independientemente de que escuché la declaración, algo tienen que decir respecto a una pero fundación. Si es un ilícito y es tan evidente, ¿por qué el gobierno no se querella? ¿Estará protegiendo a alguien? Yo no creo que esté protegiendo a alguien, no soy el gobierno para poder responder. Porque uno dice, nos vamos a querellar, la querella va contra quienes resulten responsables. Porque antes de que sepamos quién está metido, se querellan siempre. A lo mejor no quedan en nada la querella, pero siempre está esta frase grandilocuente cuando estamos frente a un escenario de gravedad. ¿Por qué ahora no se escucha? No sé y no conozco las razones por las cuales el gobierno no se ha querellado en este caso particular. Sé que ya la Fiscalía está llevando adelante los procesos investigativos, no solamente en este caso, sino que en otras regiones más. Yo lo que creo, y ahí insisto, es deber de nosotros, desde la institucionalidad, desde el Congreso Nacional, ver de qué manera colocamos los controles y generamos normas mucho más rígidas para que estos sinvergüenza, y lo conversamos en el comercial, cuando nos dijeron, ¿sabe qué? Si usted se pasa a los 120 kilómetros por hora, usted está cometiendo un ilícito. Pero si no tenemos un control, nosotros le metemos a 150. ¿Ya? Entonces hay que colocar este control urgente. Y eso dice en relación cómo somos capaces de mejorar la institucionalidad y mejorar la calidad del gasto público. Porque la plata de todos los chilenos no se puede ir a comprar calzones. La señora de Ñuñoa, yo represento a Ñuñoa, entre otras comunas, que le llega su boleta de contribuciones y que ya no gana lo que ganaba cuando estaba activo, está jubilada, paga las contribuciones con el sudor de su frente. Yo estoy seguro que mira esa boleta de contribuciones que le cuesta mucho pagar y dice, ¿a qué fundación se van a ir mis luquitas? Tal cual. ¿A qué fundación van a ir a parar mis luquitas? Y eso produce rabia, produce impotencia. Es que yo quiero ser justa en eso, porque hay fundaciones que hacen bien la pega, pero va a decir, ¿a qué tienda de ropa se va a ir a parar? ¿A qué restaurante se va a ir a parar? Que es peor todavía. Y la pregunta es si nosotros tenemos, la velocidad para arreglar este entramado institucional, o nos vamos a demorar, como se demoran las cosas en el sistema público, 1 año. En este año, ¿van a seguir las transferencias? Yo le diría al presidente de la República, póngale un pare a la transferencia a fundaciones y empecemos a transferir a las personas directamente según sus necesidades. Lo que sucede con eso es que nos pasamos al otro extremo. Porque yo también quiero valorar el tremendo aporte que han desarrollado una serie de fundaciones que están haciendo bien la pega. Techo es una tremenda fundación. Sí, la Teletón es una tremenda fundación. Me refiero a las que hicieron El problema es que cuando tú dices párele a todas, metemos a todas en el mismo saco. A todas las que fueron creadas desde que Boric fue electo. Aquí
ahí pongo a un los que no filtro. tienen experiencia, a los que se crearon el día antes de recibir los recursos. Noviembre del 2021 en adelante. Insisto, no podemos generalizar respecto a las fundaciones porque yo voy a valorar el tremendo aporte que han hecho una serie de fundaciones en Chile, como también no quiero generalizar con los gobiernos regionales. Porque los gobiernos regionales, independientemente de estos casos que son, insisto, son una vergüenza. Una vergüenza. Pero los gobiernos regionales tratan de desarrollar también inversiones importantes, desarrollo en la región. Por ejemplo, insisto, coloco siempre el caso, la generación, por ejemplo, de aporte al edificio del hospital de Valdivia. Pero si es lo que uno espera. Pero resulta que, por ejemplo, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, que asignó estos recursos absolutamente innecesarios, porque uno dice, oye, ¿lo firmó solo o esto no lo consultó con nadie más? O él no lo firmó, nadie lo leyó. Porque para hacer una capacitación para limpiar bancas y rejillas es porque... también es del bueno, chancho, entonces, o sea, espéreme. Puede ser, incluso con la legislación que tenemos, es que él no le pase nada. Nadie lo puede cuestionar porque ocupan los recursos a discreción. ¿Eso va a pasar con el gobernador Rodrigo Díaz? ¿No le podemos cuestionar que haya pasado plata para eso, para ese objetivo, por ejemplo? Mire, yo le doy una idea. Acabamos de aprobar una ley de delito económico durísima. La más dura de Latinoamérica, pero más dura incluso que países OCDE. Y todo el gobierno la ha apoyado, ha dicho, es que ese gerente debió saber, es que ese gerente debió haber revisado, es que ese gerente no se le puede pasar el papel. Yo les propongo que homologuemos esa responsabilidad durísima que aprobamos para el sector privado al sector público. Fíjese que el ministro debió saber y va a tener pena de cárcel si bajo sus narices le dieron 500 millones a un señor que iba a limpiar banca. Pero por alguna razón, en el sector del gobierno, quieren esa lupa muy buena para el sector privado, pero cuando se la propones para el sector público empiezan a moverse en la silla y dicen, mire, si bien es cierto, no hay responsabilidad política, que se quede Jackson y que salga el Ceremi. Ojo que la ley de delito económico aumentamos las penas también para los casos de corrupción. Ya la ley de delito económico es mucho más corrupción amplia. Privada. Y no, corrupción pública. ¿Ya? También lo ampliamos. Estuvimos discutiendo cerca de 2 años esta ley. No me puedo olvidar la comisión de en rojo que por unos 22, 23 millones de pesos tiene que pasar 5 años en la cárcel. Aquí estamos hablando de un monto 10 veces más mayor. A los sinvergüenzas hay que castigarlo y hay que perseguirlo. Ya, pero al gobernador regional del Biobío puede ser que no le pase nada. Sí, puede suceder que no le pase nada, pero ojo, ahí también los consejeros regionales no han hecho también la pega. Los consejeros regionales deben fiscalizar los actos de su gobernador. Y muchas también veces tienen una responsabilidad. Igual que los concejales con los alcaldes. Sí, vamos a tomar contacto con Francesco Garzela, que está en Concepción y tiene más antecedentes para sumar a esta conversación. Francesco. Sí, absolutamente, Pri. Mientras todavía estamos esperando si hay alguna señal de Camila o su entorno a propósito de lo que significa que esté viviendo acá, según lo que nos señalan algunos testigos hace 2 semanas. Otros dicen que son arrendatarios hace un mes solamente que llegaron a este lugar. Tenemos información que se evacúa de parte de la Fiscalía Nacional. El fiscal ha determinado que haya un equipo de peritos especializados en alta complejidad, porque ya son más de 30, 32 los convenios, traspasos investigados a lo largo de todo Chile. Esto sigue creciendo. Además, ha determinado que en algunos de ellos los requisitos nunca fueron los mínimos, más allá si se relajaron o no. Mira, estamos aquí con un vecino con el cual conversamos más temprano. Te preguntábamos si todavía visto a Camila, tú nos decías que no. Pero no. Tú vives acá, de que son vecinos que se cambiaron hace muy poco, menos de un mes, ¿no? Exacto. Y que tienen más o menos tu edad, de entre 30 y 40 años. Así es. Y que los citófonos están malos. Sí. Pero tú no has visto a esta persona que está siendo buscada. Vemos una buena cantidad de prensa, en fin. No, de hecho no tengo tele. Ya, pero me he enterado más o menos de lo que está pasando. Muchas gracias, te agradecemos. Sí, habíamos conversado con él más temprano preguntándole justamente de quiénes estaban habitando acá este segundo piso, ¿no? Bueno, pero yo les decía, la Fiscalía Nacional entonces ha determinado un equipo especializado de peritos en alta complejidad justamente para avanzar en la investigación. Por otra parte, ha dicho que varios de estos convenios investigados dan cuenta de que los requisitos mínimos, más allá si se flexibilizaron o no, no fueron digamos, los que dieron pie a esos traspasos y cuyos objetivos también no eran, yo estoy parafraseando, eran bastante inverosímiles. Por otra parte, les quiero decir lo siguiente, desde la Dirección de Presupuestos he estado reporteando, plantean que, ojo, solamente 3 de los convenios investigados tienen que ver con esta ley o flexibilización que los diputados comentan allá en el estudio, que en general estamos hablando de dineros del año 2022, es decir, de una ley de presupuesto que se discutió en el año 2021. Por lo tanto, también allí, para poner matices sobre la mesa de que no es todo, o lo investigado al menos, viene de lo último hecho, de lo hecho por la Dirección de Presupuestos en este gobierno. Ojo con eso. No, está bien, pero igual pareciera ser que
se facilitó igual el tema, en el sentido contrario, hay que poner más controles, no menos. Claro, va en el sentido contrario, como dice el diputado Alessandri. Ahora, estos son un equipo de la PDI, peritos, Francesco, que son expertos en contabilidad, que se van a desplegar por el país. ¿Eso es? Son 32 investigaciones. 32. Sí, no es que ya no había ocurrido, es decir, efectivamente varios de ellos seguramente ya estaban trabajando. Y se había señalado por parte de la Fiscalía, ya estaban trabajando, pero ahora se determina una coordinación nacional. Sí. En la medida que se compartan, me imagino yo, mucho más rápido los documentos, salten las alertas rápidamente y se comuniquen entre todos ellos. Mucha mayor coordinación entre peritos especializados, justamente lo que dice Repe y otras cosas más a lo largo de Chile. Sí, Francesco, es que es bien interesante tú lo que nos estás contando, es una noticia muy reciente, porque uno de los objetivos de esta reunión es como una especie de cumbre del Ministerio Público con los fiscales regionales. Porque resulta que uno de los objetivos era establecer la figura penal, porque se estaría frente a un mecanismo y ese mecanismo hay que estudiarlo porque técnicamente es legal. Si ese es el tema, o sea, puede haber una investigación, tal como dices tú, peritos expertos en contabilidad, pero podemos llegar al fondo de que, oye, es que la ley lo permitía y está todo legal. Es así de grave lo que estamos viendo, ¿no, diputado? Sí, efectivamente, hoy día la ley lo permite, porque el tema, y lo conversamos recién con Jorge, la oportunidad del gasto o la conveniencia del gasto no es... el mérito. No, o sea, el mérito claro. no es investigable. Sí. ¿Ya? Entonces lo que sucede y lo que hay que investigar es que si efectivamente el proyecto que esta persona desarrolló fue cumplido o no. Claro, pero por eso es importante que el fiscal nacional o la Fiscalía en general establezca la figura penal. Absolutamente, porque probablemente no se sirvió para sacar esos fondos para otro tipo de... Existe fraude al fisco, malversación de caudales públicos y efectivamente es posible detenerlo. ¿Ya? Pero aquí, insisto, tenemos una grave debilidad institucional y no podemos permitir que esto siga ocurriendo. La excesiva discrecionalidad siempre termina en arbitrariedad y puede terminar en corrupción. Y hoy día, muchas veces, los gobiernos regionales, el gobernador en particular, tiene esa excesiva. No todos son sinvergüenza, no todos, sí, también hay que decirlo. Pero cuando tú permites y abres esa puerta, lamentablemente pueden ocurrir este tipo de cosas. Para hacer el contrapunto, después el excesivo control te hace un Estado cada vez más lento. Entonces, uno o lo otro. Por eso cuando uno se impresiona cuando el presidente dice el litio lo va a desarrollar el Estado, la carretera la va a hacer el Estado, el hospital lo va a hacer el Estado porque no nos gustan las concesiones. Pucha, uno ve cómo gasta el Estado y lo que se demora el Estado y termina pensando se nos va a pasar el boom del litio y vamos a quedar pagando. Sí. Y ahí tomo lo que decía Repe delante. Tú decías, ¿sabes qué? La moral, la cultura es una construcción de cada uno desde el hogar. Entonces, nunca nosotros nos íbamos a imaginar que una autoridad o autoridades se abrieran a cometer este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo está también su educación, toda su formación? Entremos a las clases de ética famosas que se han hablado tanto en nuestro país. Pucha, que sería bueno una gran clase de ética a las 7 de la mañana a todos los funcionarios ligados a este enredo. Y a propósito de cómo se llama, de lo que decía usted, diputado, nosotros aquí hablábamos de una verdadera crisis moral, digamos, que estamos viéndose en caso de que efectivamente la plata de la gente más pobre se esté yendo, digamos, a lo que sea que no sea productivo para la gente pobre, digamos. Ya sea, me refiero a esto, ya sea campañas políticas o a la compra de ropa. El asunto que nosotros lo conversábamos con el alcalde Carter y también hemos conversado acá es la reacción del gobierno y del presidente propiamente tal, que hizo una cadena nacional para hablar del pacto fiscal y donde poco se refirió a esto. Acá analizábamos que, bueno, no había que mezclar estas cosas. Y vuelve a repetir una frase que ya había dicho, el caiga quien caiga. Y que la corrupción no será tolerada, digamos. Pero hay obedece un poco más a eso. Pero hay cosas que también uno desde lo político, más allá de que podamos hablar de eso o no, abordar este problema parece fundamental para las aspiraciones del gobierno después, pacto fiscal y pensiones, que las pensiones este país las llora mejorar, las llora mejorar, como sea, pero las llora. Entonces, eso lo necesitamos los chilenos, pero políticamente se le entrampa todo esto y también hay indignación por parte de la gente respecto de lo que está pasando ahora y que no se aborde con la fuerza que se necesita. Y algunos han planteado que la moneda y el gobierno ha sido un poco tibio en esto, que no ha sido lo suficientemente categórico o proactivo en
congelar algunas transferencias directas de aquí hasta que se resuelva todo, abrir las cuentas, mostrar... Querellarse. ¿Cómo ha sido, parto con usted, diputado Alessandri, el presidente propiamente tal, cómo ha actuado frente a esto? Yo siento que ha cambiado, ha tenido, bueno, en muchos temas estamos acostumbrados un poco a una opinión zigzagueante, pero al principio, cuando sale 50 días atrás, dice caiga quien caiga, vamos a llegar hasta el fondo de esto, y sube el tono cuando normalmente no lo hace. 48 horas después dice caiga quien caiga, pero a Juanito y a Carmencita no me los toquen porque ellos todavía no tienen ninguna investigación. ¿Se acuerdan cuando trata de salvar a un Seremi? Y se empiezan a dar cuenta que esto está tremendamente relacionado a un partido político que es columna vertebral del gobierno, que es Revolución Democrática, donde hay ministros importantes, subsecretarios importantes, y yo siento que después ha ido intentando retomar la agenda. Pone el tema de los 50 años arriba de la mesa y sube el tono en eso. Pone el tema de las pensiones arriba de la mesa y sube el tono en eso. Hasta el final de la gira. Con la intención de tomar la agenda, pero esto es tan grande y tan grave que no lo deja al gobierno retomar la agenda. Entonces yo le diría al gobierno, haga las dos al mismo tiempo. Se puede caminar y mascar chicle. Se puede ser durísimo en esto, pero por Dios que es difícil salir a pedir a los contribuyentes más plata cuando has demostrado que la plata se la gastan mal o se la roban en el gobierno. Entonces tú no puedes salir a decir, aunque sea de un CITE, aunque sea con un lindo discurso, necesito más recaudación, al mismo tiempo que demuestras que no te querellas en el caso fundaciones, en el caso convenio, que esto ya se transforma en un mecanismo. Entonces, esa dualidad, nosotros, y lo hemos visto con el presidente en muchas cosas, el llamado a quemarlo todo, después defiende los 30 años, después dice que una parte de él le gustaría derrocar el capitalismo, o sea, como que se levanta Felipe González, pero después de las 3 se transforma en un líder revolucionario más parecido a Petro de Colombia. Entonces, yo encuentro que al presidente le falta afinar su línea argumental y su línea de gobierno. Y yo le diría, igual que dijo Carter antes, rompa con los ultrones, salve a Chile y dé señales claras en materia de corrupción. Sí, diputado Vilavaca, cuando escuchábamos también al alcalde Rodolfo Carter, hablaba de un gobierno fracasado, que no responde a las necesidades reales de la gente. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo no creo que sea un gobierno fracasado en ningún caso, y el alcalde Carter permanentemente tiene ese tipo de eslogan y no da cuenta de lo que pasó, por ejemplo, con su encargado de seguridad, pero no quiero meterme en esa pelea. Yo creo que efectivamente hoy día el gobierno vive un momento complejo con un tema grave que no solamente debe indignarnos a ciertos actores, sino que debe indignarnos a todos. Porque con los recursos públicos no se puede jugar y no se puede hacer negocios particulares. Claro, porque hay que pasar de la indignación a la acción. Y allí el presidente ha hecho 2 o 3 cosas y quiero reconocer y rescatar lo que ha hecho, por ejemplo, el ministro Monte en orden a perseguir, está estableciendo normas mucho más exhaustivas para el control de los gastos en vivienda y allí, digámoslo también, el caso Fundaciones es un caso donde es necesario poder seguir investigando y si es que existen activistas políticos que están involucrados en la persecución debe ser completa. Diputado, es que uno ve que el ministro Montes presenta estas 19 medidas y qué sé yo, se pone firme dentro de su ministerio, pero no nos sirve un ministerio. No sirve todo. Pues. No, absolutamente. O sea, entonces, como que el ministro Montes está un poquito solo. Sí, no, pero ahí el propio presidente esta semana, cuando presenta el pacto fiscal, nos plantea también una de las líneas, y eso lo hemos conversado con varios parlamentarios de diferentes colores, una de las líneas dice relación con la transparencia, eficacia y mayor control en el gasto público. Porque sí, eso es transferencia y fiscalización. Eso es necesario y lo plantea el presidente dentro del pacto fiscal. Una de las líneas, uno de los pilares es eso. Pero ¿sabe? Al final del día también lo que sucede es que este tipo de cosas, que son actos delictuales de delincuentes, yo no quiero catalogarlo de otra manera, estos actos de corrupción, quitan el eje del trabajo del gobierno que debería estar orientado en seguridad pública, con la grave crisis de seguridad pública que tenemos, quita el trabajo que debemos desarrollar en materia de pensiones, y tú lo decías muy bien, hoy día la gente nos grita mejores pensiones para nuestros adultos mayores, quita mejor salud, quita la tremenda emergencia habitacional que hoy día Chile vive. Y lamentablemente por un grupo de sinvergüenza está pagando casi toda la ciudadanía. Y con una investigación que nos sigue dando material todos los días y por eso no se puede de alguna manera despejar las dudas, ya sigamos trabajando y así el gobierno retoma su programa de gobierno. Todo se invisibiliza con esto, si es así de grave. Entonces, ¿qué es lo que falta? Un golpe de timón, hablar más fuerte, la indignación. ¿Cómo pasamos incluso de la indignación a la acción? Los hechos, pues, porque ya, ya
la buena intención de que queremos que esto pase rápido, que caiga quien caiga, ya es una intención, pero ¿cómo llegamos a los hechos? Yo espero que el presidente de la República efectivamente retome el control de la agenda y en este tipo de cosas dé señales mucho más claras y mucho más duras. Acciones. No tengo, o sea, no soy el presidente, yo insisto, yo creo que efectivamente... Pero basta con que el presidente dice que caiga, que no, yo creo que no basta. Yo creo que efectivamente se requieren acciones más concretas en orden a poder tomar el control de la agenda y en definitiva poder generar el cambio del tema que hoy día nos preocupa hacia los problemas que efectivamente, insisto, la ciudadanía nos pide a cada rato. Uno pide la disciplina mínima. Miren la disciplina que ha tenido el diputado y la vaca para no peñiscar estos maravillosos donuts. Se contiene. Esa misma disciplina. Esto es mío. Una gran tentación. Uno le pide a los que están a cargo del Estado. Oye, primer mandamiento, no robarás. Luis Cordero, el ministro de Justicia, le dice a su propia gente, le faltó un curso de administración del Estado, pues. Yo le sumaría un curso de ética. Pero el presidente de la República, más que tratar de cambiar la agenda a pensiones, que es importante, a la tributaria o a los 50 años del golpe de Estado, solucione esto, dé una señal clara de esto, detenga una transferencia en una región y todos vamos a dormir más tranquilos. Hasta ahora, mucho tuit, poca acción. O sea, falta acción. Totalmente, querellas criminales, detener las transferencias, que caiga una responsabilidad política de un ministro. ¿Me va a decir que 30.000 millones de pesos es un problema a nivel Ceremi? ¿A un Ceremi se le pasó un papelito, no timbró la factura? Si esto no es, ¿cuántos miles de millones se tienen que robar para que sea un tema de responsabilidad política? En Chile, los ministros son los fusibles del presidente, los cuidan. Giorgio Jackson, Carlos Montes, gobiernos regionales, que son órganos independientes del gobierno. Es la misma plata, si es la, es la misma plata, si no estamos de acuerdo. Es la señora de Ñuñoa que está pagando su contribución. El gobernador regional es electo, no es electo, designado. es independiente, no es designado, y te insisto, somos nosotros los responsables de entregarle este nivel de discrecionalidad a los gobernadores regionales y tenemos que solucionarlo, y yo no seguiría echándole la culpa a todas las fundaciones, porque insisto, hay una tremenda cantidad de fundaciones que hacen muy bien la pega y también hay muchos gobiernos regionales que están haciendo. Claro, si el asunto es que cuando a mí me llega el papel, pues, cuánto el proyecto, cuánto esto, al menos alguien lo tiene que leer. Yo insisto que independiente que sean los gobiernos, o sea, los Ceremi, porque acá pasan los gobiernos regionales y ha pasado en los Ceremi. El caso de Antofagasta es el más emblemático, digamos, 426 millones de pesos. Y en cultura. Y que fue denunciado por los funcionarios de la Ceremía que dijeron, chuta, pero esta cuestión. Se le avisó a la subsecretaria. Y no hizo nada. La subsecretaria no hizo nada. Así es. O sea, aquí está bien, los gobiernos regionales sí. Ahora, los gobiernos regionales tienen colores políticos, Sí. Sí, dame un segundo que hay una información.